La herencia territorial y las pérdidas sucesivas. Bolivia, conocida en la era hispánica como la Audiencia de Charcas, poseía inicialmente un extenso territorio de 2.300.000 kilómetros cuadrados que abarcaba el altiplano y gran parte de la Amazonía occidental. Sin embargo, durante su vida republicana, a través de negociaciones y enfrentamientos con sus vecinos, perdió más de 1.120.000 kilómetros cuadrados, una cifra que representa casi la mitad de su territorio original. Durante el siglo XIX, era común en América la práctica de compra y venta de territorios. Un ejemplo paradigmático es Estados Unidos, que nació de 13 colonias con 793.932 kilómetros cuadrados en 1776 y llegó en 1898, tras una serie de negociaciones y compras, a contar con 9.857.000 kilómetros cuadrados. Este contexto histórico es fundamental para comprender que las transacciones territoriales no eran excepcionales en la época. La realidad geopolítica boliviana. La condición geopolítica de Bolivia presentaba desafíos únicos. Su territorio, caracterizado por su mayor altura y aislamiento, desarrolló dos pueblos originarios principales, los quechuas y aymaras, adaptados a las condiciones del altiplano pero, sin ningún interés en las tierras bajas del litoral del Pacífico, al cual nunca se acercaron. Esta realidad geográfica y cultural es crucial para entender la débil conexión histórica entre el Estado boliviano y sus territorios costeros. Según el censo de 1831, Bolivia estaba habitada por 1.083.540 habitantes, y citando a la Historia General de Bolivia, de los cuales más de la mitad eran indios y salvajes sin ninguna noción sobre nada y en estado pleno de barbarie, una parte de cholos ignorantes y desidiosos y una ínfima proporción de blancos que componían la parte dirigente y activa de esa masa amorfa. Esta descripción, aunque refleja la mentalidad de la época, ilustra la fragmentación social y las dificultades para consolidar un Estado cohesionado. La inestabilidad política crónica. Un aspecto fundamental, que raramente se menciona en el debate contemporáneo, es que Bolivia como Estado independiente no existía cuando Chile inició su proceso de independencia en 1810. Bolivia declaró su independencia recién en 1825. Durante estos años formativos, los límites territoriales permanecieron imprecisos y disputados. La inestabilidad política boliviana fue legendaria. En 1866, el periódico boliviano La Época escribía con amargura: 41 años que tenemos de vida independiente y en 41 años Bolivia cuenta con más de 100 revoluciones estalladas o abortadas o sofocadas, de modo que toda nuestra vida ha sido tempestuosa. Hemos vivido en la revolución. ¿Qué hemos sacado de tantas revoluciones? El atraso, la miseria, la desmoralización, el desorden, la licencia y todos los males juntos. Esta inestabilidad política llevó a que las relaciones con sus vecinos obedecieran más a la conveniencia del gobernante de turno que a políticas de Estado de carácter permanente, como debiera ser el resguardo del territorio de su nación. La realidad demográfica del litoral. Para 1874, la población de Antofagasta era de 6.000 habitantes, de los cuales el 93% eran chilenos, apenas el 2% bolivianos, el 1,5% europeos, el 1% americanos del norte y sur, y el 1% asiáticos y otros. La principal actividad económica era la explotación del guano y la naciente industria del salitre, efectuada mayormente por empresas y capitales chilenos y extranjeros. Esta composición demográfica plantea interrogantes sobre la legitimidad de los reclamos soberanos bolivianos. Si bien Bolivia ejercía formalmente soberanía sobre el territorio, la realidad práctica mostraba que era Chile quien había desarrollado y poblado efectivamente la región. Los Tratados Gemelos, un análisis comparativo detallado. La estrategia boliviana hacia 1903-1904 fue clara. Optó por la vía de negociar la venta de los territorios perdidos, y de paso, pasados 23 años del término de las acciones de guerra, apelar a la buena disposición de las naciones vecinas para zanjar lo pendiente y obtener su ayuda. El negociador boliviano de ambos tratados fundamentales fue don Ismael Montes Gamboa, quien primero negoció como ministro de guerra el Tratado de Petrópolis con Brasil en 1903, y posteriormente, ya como presidente, el Tratado con Chile en 1904. Comparación en infraestructura ferroviaria. Tratado con Chile, 1904,
Chile se comprometió a construir, costeado completamente por Chile, el ferrocarril de Arica a La Paz, estableciendo que la parte boliviana sería traspasada en un plazo de 15 años. Además, Chile se convertiría en aval parcial de los préstamos que Bolivia obtuviera para construir múltiples ferrocarriles, de Uyuni a Potosí, de Oruro a La Paz, de Oruro, por Cochabamba, a Santa Cruz, de La Paz a la región del Beni, y de Potosí, por Sucre y Lagunillas, a Santa Cruz. Tratado con Brasil, 1903, Brasil se obligó a construir, también costeado completamente por Brasil, un ferrocarril desde el puerto de San Antonio, en el río Madera, hasta Guayaramerín, en el Mamoré, con un ramal que llegaría a Villa Bella, en Bolivia. Comparación en compensaciones económicas. Tratado con Chile. Chile pagó a Bolivia 300.000 libras esterlinas y canceló deudas bolivianas por $4.500.000, más $2 millones por otra serie de deudas a privados. Tratado con Brasil. Por los territorios permutados, Brasil se comprometió a pagar 2 millones de libras esterlinas. Comparación en derechos comerciales. Tratado con Chile. Chile reconoció, a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito por su territorio y puertos del Pacífico, y derecho a constituir agencias aduaneras en los puertos habilitados. Además, ambos países acordaron celebrar un tratado especial de comercio basado en las reglas de la más estricta igualdad. Tratado con Brasil. Brasil otorgó a Bolivia el derecho a mantener agentes aduaneros junto a las aduanas brasileñas del Pará, Manaos, Corumbá y demás puertos que Brasil estableciera sobre los ríos Madera, Mamoré y otros en la frontera común. También acordaron celebrar un pacto de comercio y navegación, con la más amplia libertad de tránsito terrestre y fluvial, derecho que reconocen a perpetuidad. El éxito de la estrategia boliviana. La complacencia del gobierno y pueblo boliviano por haber logrado negociar ambos tratados fue tal que el presidente Montes gobernó hasta 1909, año en que se firmó el tratado definitivo con Perú, y fue reelegido después del gobierno de Villazón, gobernando Bolivia hasta el 14 de agosto de 1917. Este fue un largo periodo de desarrollo y ejecución de estos tratados, mejorando la red ferroviaria y, de paso, librándose de onerosas deudas que le habían frenado la obtención de recursos de Europa. Reflexiones finales sobre el legado histórico. Es lamentable que, a más de 100 años, Bolivia continúe una política inamistosa con Chile y que no haya seguido el camino de Perú, que ha respetado el Tratado de Ancón. Perú, junto con Chile, Colombia y México, está llevando adelante el Pacto de la Alianza del Pacífico, sin duda el pacto más exitoso de nuestro continente para el progreso de nuestras naciones que, por imperativo geopolítico, debiéramos ser una comunidad unida. La historia demuestra que Bolivia, enfrentada a la imposibilidad práctica de recuperar territorios que nunca había desarrollado efectivamente, optó por una estrategia pragmática de negociación que le reportó beneficios tangibles. Los tratados de 1903 y 1904 no fueron imposiciones, sino acuerdos negociados que respondían a las necesidades y limitaciones de Bolivia en ese momento histórico. La persistencia del reclamo marítimo boliviano más de un siglo después parece ignorar tanto las realidades geopolíticas de la época como los beneficios concretos que Bolivia obtuvo de estos acuerdos. La comparación con otros casos similares en América sugiere que Bolivia siguió un patrón común de la época, adaptándose a circunstancias que no podía cambiar por la fuerza, pero sí convertir en oportunidades de desarrollo. ¿Crees que las pretensiones de Bolivia son legítimas? ¿O debiese honrar lo firmado?